Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá con Monseñor Héctor Aguer, académico de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y arzobispo emérito de la Ciudad de La Plata. Muchas gracias, obispo, por recibirnos. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos compete hoy es la crisis de la cultura occidental, que vamos a ver si tiene que ver con la crisis de la Iglesia. Entonces, una serie de preguntas que Monseñor irá respondiendo. En primer lugar, si cree que la cultura occidental vive en tiempos de crisis y a la vez si cree que la Iglesia vive en tiempos de crisis. La palabra crisis a veces se emplea en un sentido que no es totalmente exacto, porque crisis es un momento de distinción, ¿no es cierto?, de cambios. Ahora, a veces se habla de una crisis permanente, eso es una crisis de larga duración, bueno, quizá habría que llamarla decadencia más bien que crisis, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la pregunta en concreto, el Papa Benedicto XVI, en su célebre elección de Ratisbona, el 12 de septiembre de 2006, presentó lo que él llamaba un proceso de deshelenización del cristianismo. Este tiene un antecedente, y es que el pensamiento semítico del Antiguo Testamento, que está también en los Evangelios, ¿no?, ha sido traducido a la metafísica griega ya por la traducción de los 70 de la Biblia del Antiguo Testamento, que es la Biblia que recibió la Iglesia de Israel, ¿no? La Iglesia habló en griego desde el principio de su evangelización. Y entonces él veía cómo los términos del pensamiento semítico se habían vertido en los términos de la metafísica griega, concretamente el nombre de Dios, Yahweh, el que es, ¿no? La Biblia de los 70 y luego la tradición cristiana lo han interpretado como el que es en el sentido metafísico, ¿cierto?, del ser, digamos así. Bien, y él notaba cómo se había dado este proceso en la Edad Moderna. La primera etapa la indicaba como ocurrida con la Reforma Protestante y concretamente con el principio luterano de la sola Escritura, solo la Biblia. Entonces ahí desechaba todo lo que ha sido la tradición cristiana de los padres de la Iglesia, de Oriente y Occidente, y luego la teología escolástica, etcétera, ¿no?, aún en tiempos modernos, que habían elaborado, digamos así, todo el pensamiento cristiano en términos metafísicos, ¿verdad? Eso de la sola Escritura implica que la filosofía no tiene lugar. Benedicto dice que la filosofía griega, la metafísica griega, críticamente corregida, pasó a formar parte de la fe cristiana, Los dogmas, la Trinidad, la Encarnación, han sido formulados por los concilios del siglo IV en términos metafísicos, ¿cierto? Sin eso no se puede pensar la Encarnación o la Trinidad. Ahora bien, esa primera etapa, que estaba ya anticipada en cierto modo por la filosofía de Juan Duns Scoto, que era un voluntarista, ¿no? Como Dios es una voluntad arbitraria que puede hacer que lo que está bien esté mal y lo que está mal esté bien. Lutero, al plantear el principio de la sola Escritura, desprecia la presencia de la metafísica en el pensamiento cristiano, en la fe, digamos así, ¿no? Y eso llevó a consecuencias enormes. El gran filósofo del protestantismo, del luteranismo, fue Kant, que decía que para creer tendría que despojarse de la razón, de filosofar, ¿no? Bien. Luego, Benedicto ponía una segunda etapa que ocurría a fin del siglo XIX, principio del XX, con lo que se llamó el protestantismo liberal, que interpretaba los datos bíblicos del Evangelio, etcétera, en términos puramente racionales. De modo que Cristo no era Dios para ellos, y era un maestro de moral que había enseñado a practicar ciertas cosas, pero todo lo que era la tradición de la fe dogmática de la Iglesia quedaba afuera. Eso tuvo que ver también con el modernismo de principio de siglo en la Iglesia, el que describió y condenó el Papa San Pío X en la encíclica Pascendi, ¿no? Eso fue en 1907.
así que entre el protestantismo liberal y el modernismo, ¿ven?, han presentado como un segundo momento de esa deshelenización, ¿no? Y el tercero, dice él, que está en curso ahora, y es esta idea de que la fe cristiana tiene que ser desmontada de su relación con la metafísica griega y tiene que inculturarse en culturas orientales y en religiones orientales, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con esa tradición del occidente cristiano. Entonces es el colmo, digamos así, de la crisis de la cultura occidental, que implícitamente es también una crisis de la Iglesia, ¿verdad? Es una crisis de la Iglesia. Ahora hay teólogos y pastores que piensan que efectivamente hay que inculturar la fe cristiana en términos confucionistas o budistas, etc., ¿no? Hay un caso interesante que yo suelo citar, que en el siglo XVI un gran misionero jesuita, Matteo Ricci, un italiano en China, que para ayudar a los nativos de allí que iban a evangelizar a aceptar más fácilmente el Evangelio, delante de la cruz ponía un Buda. Entonces, esa idea de que puede ser compatible, ¿no?, la fe cristiana con una filosofía que no tiene ser, es lo mismo el ser que la nada, ¿verdad? Es un problema muy serio ese. Uno puede decir, pues es un problema cultural, sí, es un problema cultural, pero también es un problema de vida cristiana, un problema de fe. Claro, están intrínsecamente relacionados. Bueno, hay un libro reciente del cardenal Sará, no sé si ustedes lo conocen, la noche se acerca y el día cae, que muestra eso, que hay un problema de crisis grave en la Iglesia, ¿no? Sí. Que se ha metido, el modernismo, dice, se ha metido dentro de la Iglesia, sí, a pesar de aquello, el gran trabajo del Papa San Pío X, ¿no? Y diría yo, el magisterio formidable de San Juan Pablo II y del mismo Benedicto, pero hoy día existe eso, ciertamente. Sí, de hecho, el cardenal Sara, yo hace poco recibí un video de un viaje que hizo Benedicto XVI a Alemania ya como Papa, donde llegando a cierto lugar había una fila de más o menos 10 obispos y cardenales, él se bajaba, les ponía la mano y le negaban el saludo. A mí eso me hizo muchísimo ruido, obviamente, además pensando en toda su renuncia o abdicación, y me hacía acordar cuando leía el libro que menciona el cardenal Sara, que empieza diciendo, y también quizás parafraseando a Benedicto, que los enemigos de la Iglesia están dentro de la Iglesia. Sí, puede ser, yo no digo ese episodio, no lo tengo registrado, pero digo, bueno, es de mala educación en realidad, eso es más que pero es todo un símbolo y, digamos, sí, teniendo en cuenta lo que sucedió después. Sí, bueno, hoy día yo diría, hay algo más reciente, y es el sínodo de la Iglesia alemana, ¿no?, donde se han hecho ciertas propuestas, no se sabe en qué acabará eso, pero que son propuestas anticatólicas, así que el problema de la Iglesia alemana es muy grave, muy serio, y en otros lugares también, aunque en otros países la Iglesia tiene recursos mejores, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos países de Asia, como las Filipinas, etcétera, ¿no?, la Iglesia rejuvenece y florece, ¿no? Ahora, en ese sentido, por ejemplo, el caso del sínodo de la Iglesia alemana, o podría ser también el sínodo de Amazonía, nosotros podríamos decir que se empieza a ver como si fuesen dos religiones distintas, una verdadera y una no tan verdadera, viviendo bajo el mismo techo, porque bueno, no es sacerdotes que opinan. No habría que formularlo así tan redondamente, ¿no? Yo creo que hay ciertas propuestas del sínodo alemán que son incompatibles, pero no es que todo sea. Así que me parece exagerado decir que hay dos religiones bajo el mismo techo. Hay errores dentro de la Iglesia, ciertamente, ¿no? Y eso que dice el cardenal Sará es muy cierto, que en el fondo están torpedeando aquello que la misión de la Iglesia. ¿Cuál fue la misión de la Iglesia que Cristo confió a los apóstoles? Está al final del Evangelio de Mateo y al final del Evangelio de Marcos, ¿no? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda la creación, bauticen, háganles cumplir lo que yo les he mandado, el que cree y se bautice se salvará, el que no cree se condenará. Eso dice Marcos. Entonces, es eso lo que se altera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia muestra que la Iglesia se ocupa de montones de problemas del mundo de hoy, ¿no? Ya, yo diría desde la formulación moderna que comenzó con la famosa encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, podemos decir que
se ha elaborado una doctrina social de la Iglesia que es muy importante y que puede no dar recetas, pero sí indicar orientaciones para el mundo secular, ¿cierto? Pero si hoy día eso no se toma en cuenta, o se lo reduce, por ejemplo, a ocuparse del cambio climático, de las armas nucleares, de la deforestación y nada más, ¿no? Eso no es la misión de la Iglesia, la esencial misión de la Iglesia. Eso puede formar parte de la misión de la Iglesia en cuanto que es un capítulo de su doctrina social. Pero si se reemplaza lo que es esencial por esto que es secundario, entonces estamos mal encaminados. Claro. En esa línea y corriendo el eje de la Iglesia y llevándolo al hombre, nosotros podríamos afirmar que en este mundo moderno el hombre ha perdido la razón y desde ahí la relación con la fe. No se puede decir que haya... ¿Cómo definiríamos al hombre? No, que haya perdido la razón, no. Es decir, lo que pasa es que el mundo moderno se ha descristianizado profundamente. Entonces la relación armoniosa que debiera haber entre fe y razón se ha quebrado. Y entonces la razón se emancipa de alguna manera en contra de la fe. Y eso lleva a disparates. Es decir, lo que ha sido la historia del mundo moderno es evidente también, ¿no? Por ejemplo, los totalitarismos del siglo XX han sido terribles, con millones y millones de muertos y demás. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver una especie de locura humana, digamos así, al emanciparse de la fe y al perder el sentido común, digamos así, ¿no? La referencia a verdades naturales. Hay verdades naturales, ¿no? Que se niega un orden natural, de hecho. Que ya habían los filósofos de la antigüedad, ya la habían descubierto, etcétera, que han sido asumidas luego por la revelación, ¿no? Pero hay una armonía entre fe y razón, y eso es lo clásico en la posición católica, no el protestantismo, pero sí en la posición católica, ¿no? Buscar una armonía entre la razón y la fe. Pero eso se ha quebrado en el mundo moderno. Y entonces, al oponerse a la fe, bueno, la razón queda menoscabada también. Claro. Yo no puedo decir que ha perdido la razón, nadie pierde la razón, menos que un loco, pero culturalmente, digamos así, ¿no? La razón natural ya no ofrece al hombre las certezas que puede y debe ofrecerle. Y le ofrecía. Sí. No, está claro. De hecho, siguiendo con el tema del orden natural, ahora nos quieren decir que todo es construcción cultural, que justamente ese orden natural no existe, se lo niega, todo es un subjetivismo casi caprichoso, digamos. Sí, ese es otro problema. El protestantismo ha llevado a eso. El subjetivismo empezó por allí y hoy día se ha agravado de tal manera que incluso se niega hasta la relación en el hombre de lo biológico con lo espiritual. El caso de la ideología de género, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no quiere aceptar que existen dos sexos, sino que hay géneros que cada uno elige de acuerdo a su autopercepción, sí, claro, subjetiva. Sí. No, pero eso no tiene... En realidad lo que pasa es que hay lobbies muy poderosos que influyen para imponerlo, ¿no? Acá en la Argentina también. De hecho, yendo ahí, tengo dos preguntas sobre la situación en Argentina. Ahora vamos a volver al tema de la ideología de género, pero la primera es si en este contexto de cuarentena, de pandemia y demás, es aceptable que los laicos tengamos que asistir a misa de manera, digamos, clandestina, o que una gran mayoría de fieles se queden sin recibir los sacramentos. Es decir, ha habido la política del gobierno frente a la pandemia y la cuarentena ha sido un fracaso total, ¿no? Porque ha impuesto una cuarentena terrible desde el comienzo cuando no había contagios y ahora ya la gente no aguanta y tiene que aflojar cuando se da el pico de los contagios. Y también allí yo creo que ha habido una cosa muy grave y es la negación de la libertad de culto. En un país en el cual el Estado sostiene el culto católico, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí el Estado prohíbe abrir las iglesias o abrirlas cuando ellos dicen, en tales horarios, prohíben las celebraciones litúrgicas. Eso no puede ser aceptado. Sí. Yo creo que ahí ha habido
el episcopado no debió aceptar eso. Eso le iba a preguntar, primero sobre el rol, digamos, del episcopado, de los sacerdotes, porque también es verdad que hay sacerdotes... Pero se puede, quiero decir, acá, por ejemplo, en esta parroquia, una parroquia grande como esta, ¿no? Aquí puede haber 50, 60 personas sin tocarse. Y bueno, acá celebramos misa con el párroco los domingos, y el domingo pasado había 35 personas. Claro. Así que se puede. No se puede decir que en todas partes. Lo que pasa es que eso ha quedado un poco librado a la iniciativa de algunos sacerdotes. O sea, eso es lo que iba a decir, si hay un abandono digamos, a su pueblo de ciertos sacerdotes y otros que al revés se arriesgan, por así decir. Ha sido una, yo creo, una cortesía excesiva con el gobierno, ¿no? Claro. Yo hago referencia, porque en realidad se están pisoteando garantías y derechos constitucionales, eso es muy grave. A propósito de la libertad de culto, yo pienso lo que Juan Bautista Alberdi, que es el autor de las bases, ¿no? Decía, a propósito del artículo 2 de la Constitución, que lo quieren sacar, ¿no? El Estado Nacional sostiene el culto católico. Ante todo, sostiene, no es le tira unos mangos a los curas, sino fomenta, promueve, etcétera, ¿no? Y Alberdi decía, un Estado no puede sostener un culto que no es el propio. Estaba diciendo que el culto católico es el propio de la Argentina, o sea, prácticamente un Estado confesional, digamos así, aunque no lo formulaba de ese modo, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero quiero decir que, de acuerdo a lo que enseña la Constitución, el culto católico tiene una primacía, evidentemente, en la Argentina, más allá del número, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que ha sido vulnerado esta vez. Sí, hay sacerdotes que no lo hacen. Bueno, por otra parte, hay obispos que dejan hacer a los sacerdotes, y yo no diría que estamos en una especie de catacumba, pero eso ha sido un error, ¿no? Incluso, por ejemplo, la atención a los enfermos graves, la atención sacerdotal a los enfermos graves. Eso me parece muy serio, ¿no? Impedir que el sacerdote vaya a atender a un enfermo grave y a darle los sacramentos. Sí. Eso es muy serio. Sí. Hay sacerdotes que lo hacen, por ejemplo, ¿no? Tengo sacerdotes amigos de Buenos Aires que son capellanes de hospitales y siguen trabajando como si nada, aún arriesgándose ellos, ¿no es cierto? Claro. Pero eso no se puede hacer, y el Estado no tiene potestad para hacer eso, no tiene potestad, esa es la cuestión. Y con respecto a esto, con el tema del cierre del seminario de San Rafael, que se dijo que era por lo de la comunión en la mano, y no, usted escribió una nota muy importante desarrollando el tema de la comunión en la mano. ¿Ahí también se ha extralimitado el Estado o es un tema interno de la Iglesia? Eso fue una situación muy dolorosa, porque yo creo que todo comenzó porque el obispo dio un decreto diciendo que había que comulgar en la mano. Yo creo que ese decreto era innecesario y además contrario a la disciplina vigente de la Iglesia. Según la disciplina de la Iglesia, los católicos tienen derecho a elegir si quieren comulgar en la boca, en la mano, de pie o de rodillas. Todas las formas son legítimas. Entonces, imponer la comunión en la mano con el pretexto de que hay que cuidar la salud me parece totalmente arbitrario, ¿no? Y eso dio lugar a reacciones muy fuertes, ¿no? En una diócesis eso significa algo muy grave, ¿no es cierto? Y entonces luego se ha cerrado el seminario, porque ahí en el seminario es donde ha habido las reacciones más fuertes contra esa situación. Ahora, yo no sé cómo ha sido, si ha venido de la Santa Sede la orden de cerrarlo, o si ha sido el obispo que tomó esa determinación. Eso no estoy informado, no puedo decirlo. Pero era un buen seminario, y ahí quedan en el aire 40 seminaristas que no sé dónde irán a parar. Sí, es casi un atentado contra las vocaciones, en un país donde se reza por las vocaciones. Bueno, sí, qué sé yo. Seminarios sí, acá, nosotros somos seminario San Isidro, creo que actualmente tiene 5 seminaristas y siguen desertando. El resultado ha sido penoso, ¿no? Haber llegado a eso, ya digo, no sé cómo se realizó, si vino de la Santa Sede o fue una iniciativa del obispo el cierre del seminario, pero una pena porque un seminario muy bueno, ya digo, donde había muchos candidatos al sacerdocio. Y yo me temo, por ejemplo, que en otros lugares cambia el obispo y el obispo que viene pone todo patas arriba o cambia el seminario, en fin. Hay situaciones que son
un poco desdichadas. El Canal Sará lo explica muy bien en su libro, ¿no? Que en la Iglesia hay esas divisiones, una grieta, de cierto modo, y que lleva a situaciones muy dolorosas. Yo creo que hay que rezar mucho. Eso hay que rezar. Hay que rezar mucho y... para que no se pierda vocación. Hay que pelear menos y rezar más. Porque se cree que con todo discutiendo lo vamos a arreglar. No lo vamos a arreglar, ¿no? Hay que vivir seriamente la propia vida cristiana, hay que rezar mucho, dándose cuenta de que es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Bueno, eso como conclusión le iba a preguntar, justamente qué debemos hacer los laicos ante estos ataques hasta nuestra fe y hasta nuestra cultura occidental, y de qué manera podemos evangelizar. Deben formarse bien, deben intentar formarse bien. Hoy día hay muchísimos recursos, ¿no es cierto? Recursos informáticos, libros, etcétera, y sacerdotes o laicos que pueden ayudar a formarse. Hay algo interesante en Estados Unidos. Hace poco un periodista, hace un par de años, periodista Rolf Dreher en Estados Unidos, publicó un libro, The Benedict Option, la opción benedictina, donde él proponía, ¿no? Y decía, era una estrategia cristiana en naciones anticristianas, como para recuperar la vida de fe en una comunidad, ¿no? Y entonces proponía que laicos tendrían que formarse bien, formar grupos, familias, ¿no? Y luego vincularse unos con otros, y formar una especie de red. Sí, y eso en Estados Unidos está funcionando muy bien. Bueno, el caso de John Singer en Estados Unidos, que sin nombrar la palabra de Dios casi en su academia en la Universidad de Kansas, allá creo que en la década del 70, lograron convertir a 200. El libro de Dreher me parece muy interesante y es algo que se puede practicar en distintos lugares, también acá si se quiere, ¿no? Por eso digo, los laicos tienen que formarse y llevar una vida cristiana intensa, pensando en el futuro. Ahora, esa formación tiene que ser integral, evitando, me parece, la ideologización, que es una especie de camino errado, ¿no? La ideología siempre implica un cierre, una falta de libertad, de apertura, de grandeza. No, así no era la filosofía cristiana. Santo Tomás no era un ideólogo, y no lo eran tampoco los grandes teólogos y filósofos cristianos, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX, el padre Cornelio Fabro, de cuya obra se está publicando ahora, que no han salido 38 tomos ya, ha sido un gran renovador del tomismo, ¿no? A la luz de la teoría de la participación. Bueno, pues él ha creado un camino y ha hecho discípulos, etcétera, ¿no? Existe esa posibilidad en la Iglesia, ¿no? En realidad, ancha es Castilla. La Iglesia es más grande de lo que parece. Y entonces hay distintas posiciones, así como hay posiciones malas, hay posiciones buenas. Hay que seguir por ahí. Eso ha sido así, si uno lee las cartas de los apóstoles, eso ha sido así desde el siglo I, ¿no? Uno lee las cartas de Pablo, de Pedro, y ahí que los problemas que había, cómo la cultura pagana entraba en la comunidad cristiana, las reacciones del apóstol. Uno lee la primera carta a los Corintios, por ejemplo, ¿no? O la carta a los Romanos. Y bueno, eso ocurría ya entonces. Entonces no hay que asustarse, me parece que no hay que alarmarse, sino que hay que mirar las cosas con objetividad y entonces tomar los caminos mejores, las medidas mejores. Yo creo que los laicos tienen que formarse bien, tienen que vivir una vida sacramental intensa, tienen que rezar mucho, etcétera. Queda claro. Bueno, de hecho le cuento, aprovecho, que es lo que intentamos hacer en Cruz del Sur, este centro de estudios que formamos jóvenes, como ve, justamente con la primera misión de poder formarnos en estas cosas, principalmente para poder descubrir la verdad y dar nuestra batalla cultural, o la batalla cultural desde el lado de la formación. Y el problema cultural también se mete en la Iglesia, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo lamento tanto, y el libro del Canal Sará lo explica muy bien, él es prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y además yo he hablado sobre el tema personalmente con él, es lo que yo llamo la devastación de la liturgia. Y la liturgia ha perdido sacralidad, belleza, exactitud, rigor. Ya el rito de la Iglesia, así que cualquiera lo puede transformar como quiere, ¿no?
cada curita con su misita, y una misa de niños es una especie de festichola del cumpleaños, etc. Todo eso es un disparate muy grave, que difunde una mala cultura entre los fieles, en el fondo. Porque la gran fuente de la cultura es el culto, siempre ha sido así, y ahí viene la palabra, ¿no? Ha sido el culto. Porque una liturgia correcta, rica, enjundiosa, bella, etcétera, con una música bella, como ha sido la tradición de la Iglesia, eso tiende a formar bien a la gente, aún a la gente más sencilla. Pongo un ejemplo. Acá en Berisso, que es un pueblo cercano a La Plata, de gente muy pobre, un párroco hace en su iglesia conciertos y se llena de gente. Conciertos de música, creo, Beethoven o Mozart, lo que fuere, ¿no? La misa de la coronación de Mozart, yo he asistido allí, ¿no? Lleno de gente, y de gente sencilla, que nunca iría al Colón, ciertamente, ¿no? Se ven como tomando el gran tesoro que tiene la Iglesia, ponerlo a disposición de la gente. Se puede hacer mucho. Sí, la belleza, cuando decimos el bien, la verdad y la belleza, eso también... Así es. Verdad y belleza van juntas. Ya en el griego del Nuevo Testamento aparece eso, es así, ¿no? Lo que se llama la kalokagatía. La kalokagatía es la verdad y la belleza, que son una única realidad. Bueno, eso en la liturgia tiene que florecer, y eso va formando a la gente, como digo, aún aquellos que no tienen una trayectoria cultural importante, pero lo que importa son... El hombre está hecho para la belleza, para la bondad, para la verdad, a pesar del pecado original, ¿no? Se conserva todavía esa tendencia que hay que suscitar, ¿cierto? Y hacerla surgir más allá de las limitaciones del pecado. Bueno, Monseñor Aguer, por mi parte, eso es todo. Le agradecemos enormemente el tiempo y también ser en todo este tiempo difícil para nuestra fe, para nuestra cultura, un faro para nosotros los jóvenes. Bueno, yo voy a hacer propaganda en todo caso. Tengo un programita de televisión los sábados, Canal 9, a las 9 de la mañana, un programa que se llama Claves para un Mundo Mejor. Yo tengo allí 5 minutos, 6 minutos, ¿no? Todos los sábados. A eso de las 9:30, por ahí, 9:15, 9:30. Y luego escribo mucho y todo lo publica Infocatólica, que es una ¿cómo se llama? Una web, sí, un portal. Sí, un lugar en España. Así que escribo muchos artículos, los pueden encontrar allí. Los leemos y los seguimos. De hecho, bueno, me quedó una pregunta afuera, que justamente buscando cosas para preparar la entrevista, en realidad por ahí es medio sacada de tema, por hecho la voy a hacer rápido, pero a mí me chocó la actualidad del discurso en una entrevista que le hace Daniel Haddad en 1994 en el contexto de la reforma constitucional. Usted dice textual, todo el discurso, son 4 minutos que están en YouTube y todo podría estar diciéndolo hoy y, digamos, no pierde actualidad, y de hecho quizás tiene todavía más actualidad hoy. No me acuerdo, ¿qué dije? Y dijo textualmente en un momento, cuando hablaba del tema de la laicidad de la educación, ya un propósito deliberado de cambiar los valores de la sociedad, y ejemplifica con la necesidad de educación, la ideología de género. Ya lo decía en ese momento, las políticas de género, que pensamos que son algo moderno. Y el gobierno actual se dedica a eso. Un propósito deliberado. Se ha profundizado desde entonces. Con una gran ignorancia, por otra parte, ¿no? Pero efectivamente... Pero es increíble, esa conversación, insisto, es en 1994, antes de la Asamblea Legislativa, mientras se debatía. Han pasado 26 años, si no falla, sí, 26 años. Y eso sigue, ese proceso sigue ocurriendo, y se ha profundizado. Volvamos a lo que decía al principio, ¿no? Lo de Benedicto XVI, el proceso de deselenización. Tiene que ver con eso. ¿Cierto? A mí esa lección de Ratisbona, del 12 de septiembre de 2006, me pareció una cosa extraordinaria. Sí, está publicado. Yo no encontré el discurso en la página Vatican lo tiene publicado. Se podría hacer una tesis doctoral sobre esa lección. Es una cosa admirable. Yo creo que es un gran doctor de la Iglesia. Ojalá la historia lo reconozca y le dé su lugar, que es tan bueno, sí, porque todo eso, él ha hecho una obra magnífica, ¿no es cierto? Una obra teológica extraordinaria, eso va a quedar, evidentemente. Difícilmente encuentre uno teólogo así.
Bueno, ahora sí, Monseñor Aguer, muchísimas gracias. Adiós. Gracias.